Vean este capacitor. Vean qué sucede si lo conecto a este foco. Sí, nada sucedió porque el capacitor no está cargado. Pero si lo conectamos primero a una batería para que se cargue el capacitor y después lo conectamos al foco, el foco se va a encender. La razón de que esto ocurra es porque cuando está cargado un capacitor, no solo almacena carga, sino que también almacena energía. Cuando conectamos el capacitor a la batería, las cargas se separan. Estas cargas separadas van a querer reunirse de nuevo, en cuanto tengan la oportunidad, ya que los opuestos se atraen. Así que si completamos el circuito con algunos alambres y un foco, la corriente va a fluir y la energía almacenada en el capacitor se vuelve luz y calor que salen del foco. Una vez que el capacitor se descarga a sí mismo y ya no hay más cargas que transferir, el proceso termina y la luz se apaga. El tipo de energía almacenada en los capacitores es energía potencial eléctrica. Si queremos encontrar la cantidad de energía almacenada en un capacitor, necesitamos recordar cuál es la fórmula de la energía potencial eléctrica. Si una carga Q se mueve a través de un voltaje V, el cambio en la energía potencial eléctrica de esa carga es Q por V. Observando esta fórmula, ¿cuál creen ustedes que será la energía en un capacitor que ha sido cargado hasta una carga Q y un voltaje V? Q por V. Sí, eso es lo que yo también había pensado. Pero resulta que la energía almacenada en el capacitor es 1/2 por Q por V. ¿De dónde viene este 1/2? ¿Cómo es que la energía no es simplemente Q por V? Bueno, la energía almacenada en un capacitor sería Q por V si durante la descarga todas las cargas cayeran del total del voltaje V. Pero durante la descarga, no todas las cargas van a caer a través del voltaje total V. De hecho, solo la primera carga que es transferida va a caer a través del total del voltaje V. Todas las cargas que sean transferidas después van a caer a través de cada vez menos voltaje. La razón de esto es que cada vez que una carga es transferida, decrementa la cantidad total de carga almacenada en el capacitor. Y conforme disminuye la carga del capacitor, el voltaje a través del capacitor también va a disminuir. Recuerden que la capacitancia se define como la carga almacenada en el capacitor entre el voltaje a través de ese capacitor. Así que conforme disminuye la carga, el voltaje también disminuye. Conforme más carga es transferida, llegará un punto en el que la carga solo va a tener una caída a través de 3/4 a través del voltaje inicial. Si esperamos un poco más, nos encontramos que la caída de la carga va a ser a través de 1/2 del voltaje original. Si esperamos un poco más, nos encontramos que la carga va a tener una caída de 1/4 del voltaje original. Y la última carga que se transfiere va a caer a casi nada de voltaje porque básicamente no quedará carga en el capacitor. Si sumáramos todas las caídas de energía potencial eléctrica, nos encontraríamos que la caída total de energía en el capacitor es Q, la carga total inicial en el capacitor, multiplicado por la mitad del voltaje original del capacitor. Así que básicamente este 1/2 está aquí porque no toda la carga va a tener una caída a través de todo el voltaje inicial V. En promedio, la caída de la carga a través de solo la mitad del voltaje original. Así que si tomamos la carga almacenada en un capacitor en cualquier momento y la multiplicamos por el voltaje a través del capacitor en ese mismo instante, y lo dividimos entre 2, tendremos la energía almacenada en el capacitor en ese instante particular de tiempo. Hay otra forma de esta ecuación que nos puede ser útil, ya que la capacitancia se define como la carga entre el voltaje. Podemos reescribir esto como la carga igual a la capacitancia por el voltaje. Si sustituimos capacitancia por voltaje en lugar de la carga, veremos que la energía del capacitor también puede escribirse como 1/2 por la capacitancia por el voltaje a través del capacitor al cuadrado. Pero ahora tenemos un problema. En una de estas fórmulas la V es al cuadrado y en una de estas fórmulas la V no está al cuadrado. Y yo tenía problemas para recordar cuál era cuál, pero ahora me acuerdo de esta manera.
Si usamos la fórmula que tiene a la c, entonces tendremos la b al cuadrado. Y si usamos la fórmula que no tiene la c, pues no tendremos la b al cuadrado. Estas son las dos fórmulas de la energía almacenada en un capacitor, pero debemos tener cuidado ya que el voltaje V en estas fórmulas se refiere al voltaje a través de un capacitor y no es necesariamente el voltaje de la batería que nos indiquen en el problema. Si tenemos este caso sencillo en donde hay un capacitor conectado a una sola batería, entonces en este caso el voltaje a través del capacitor sí será igual al voltaje de la batería. Así que si una batería de 9 volts está cargando un capacitor a una carga máxima de 4 coulombs, entonces la energía almacenada por el capacitor será de 18 joules, ya que el voltaje a través del capacitor va a ser el mismo que el voltaje de la batería. Pero si tenemos el caso en donde tenemos varias baterías conectadas a varios capacitores, entonces para encontrar la energía almacenada en un solo capacitor, tendremos que usar el voltaje a través de ese capacitor en particular. En otras palabras, si tenemos estos circuitos con estos datos de voltaje en cada capacitor, podremos encontrar la energía almacenada en el capacitor de en medio usando un medio por Q por V. Solo debemos tener cuidado de usar el voltaje que pasa a través de ese capacitor y no el voltaje de las baterías. Si usamos 5 coulombs para la carga, nos encontramos que la energía es de 7.5 joules.